Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Chiqui. Chiqui. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? El mar ha estado muy presente siempre en mi vida, desde niña. Desde recuerdo, bueno, los veraneos, la infancia, con mis hermanos, con mi familia, mis padres, jugando el mar, castillos en la arena, bañándome, el miedo también en el mar, ¿no? También esa sensación de lo desconocido, el mar como misterio. ¿Y la montaña? Porque hacíais Benidorm y Gredos. ¿Y la montaña? El mes de julio íbamos a la montaña, íbamos a un pueblecito que se llamaba Mijares, bueno, que se sigue llamando, y vivíamos en la casa de una señora, la señora Virgilia. Esta era una casa posada, donde había un hogar me refiero al fuego, a la lumbre donde ella cocinaba, una señora que había vivido la guerra y la posguerra, con muchos hijos, habían matado a su hijo, a su marido, y siempre tenía historias que contar. Por la noche nos sentábamos allí al lado del fuego, y esta mujer siempre nos contaba historias. Y dormíamos en la parte de arriba, mis hermanos, mis padres, en su habitación, y recuerdo dormir en colchones de lana, muy mullidos. Aquellos son recuerdos de una infancia muy lejana. Qué curioso que hayas traído a esta mujer que contaba historias, ¿no? Me puedo imaginar ese rato la familia en silencio escuchando a esta señora con tanta vida contando esas historias. ¿Y tú en ese momento no pensabas que un día contarías historias tú o que serías un personaje de esas historias? No, no me lo habría podido ni imaginar. Vamos, ni en el mejor de mis sueños. Jamás pensé que sería actriz. Nunca lo pensé. Sí, es verdad que de forma instintiva formaba parte del juego de mi vida cotidiana. Jugábamos en casa a disfrazarnos, jugábamos con mis padres, con mi padre fundamentalmente, con mis hermanos. Siempre iba a visitar a mi madrina, la hermana de mi madre, y me metía en su habitación, abría los cajones, me cambiaba de ropa, me ponía sus tacones, caminaba por el salón, me encantaba escuchar el sonido de los tacones por el pasillo, me ponía sus pelucas, jugaba a disfrazarme. Jugábamos mucho en casa. Voy a empezar una frase y te voy a pedir que la continúes. ¿Vale? La frase es esta. El día 10 de marzo cumpliré 14 años. ¿Y qué? ¿Qué me importa cumplir 14 años o 50? No sé por qué me da por pensar en eso. Pero si pienso en lo que pasó, me parece estar oyendo a mi padre. Es inaudito. 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 Me parece estar oyendo a mi padre. Es inaudito. Es inaudito. Inaudito, 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 inaudito. Es inaudito, es inaudito, inaudito. ¿Tú dirías que esta frase, no digo cambia tu vida, pero te abre un universo completamente nuevo? Completamente, completamente. Completamente nuevo y desconocido. Tardo un tiempo en aceptarlo porque por un momento pienso que se han vuelto locos los del cine, que se están equivocando completamente, que va a llegar el día del rodaje y se van a dar cuenta de que yo no sé hacer nada, que yo no sirvo para esto, que debían haber cogido a otra de las chicas que estaban en aquel casting, que estaban estudiando interpretación, que habían tenido alguna experiencia. Y recuerdo hablar con mi padre y mi padre decía: pero hija mía, es que vas a hacer una película con Fernando Rey. ¡Qué importante! Es el mejor actor que tenemos en este país. Papá, están locos los del cine, si yo no sé hacer nada. Tú hasta ese momento habías hecho así algún anuncio, pero esta es la primera peli, ¿no? Memorias de Leticia Valle,
que cuenta la historia de Rosa Chacel, y es verdad que arrancar una primera película cuando eres jovencísima, eres una niña, con Fernando Rey, con Esperanza Roy, con Héctor Alterio, tendrías que estar alucinando. Con Ramiro Oliveros, Janine Mestre, Queta Claver, María Elena Flores. Había un reparto de actores profesionales muy importantes, El Galiné, y bueno, y un equipo de cineastas. Recuerdo que rodábamos en Cuenca, fui con mi madre al rodaje. Mi madre no quería estar allí simplemente de acompañante y pidió por favor que le dieran alguna labor, algo para hacer, formar parte de ese equipo. Y bueno, estuvo haciendo los partes de cámara, de script, lo cual no es nada fácil. Yo era muy, muy pequeña, era una película de época, entonces mi vida cambió completamente. Dejé de levantarme por las mañanas temprano para coger el metro e ir al colegio, a levantarme más temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, para ir al departamento de maquillaje, de peluquería, de vestuario. Recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron conmigo fue teñirme el pelo, porque en la época de 1912 no había rubias, cosa que yo no entendía. Digo, ¿por qué me tiñen el pelo? Esa primera mirada al espejo después de verme transformada fue muy fuerte. Claro, después de las veces que te habías disfrazado en casa de pequeña, con los zapatos de tu tía, con otra ropa que no era la tuya, de repente te ves como un personaje, como otra persona. Claro, aquí empiezo a descubrir que el disfraz se integra. El disfraz también se interioriza, no es solamente un agente externo. Empieza a haber una transformación que viene también provocada con el trabajo, con el director, con los ensayos, con las secuencias. Es verdad que es un universo que me es ajeno, pero cuando termina el rodaje sí siento que he sufrido una transformación. Sí, por primera vez percibo lo que significa interiorizar un personaje. ¿Por qué Emma Suárez se ha puesto Chiqui de seudónimo? Chiqui es el nombre familiar por el que me conoce mi familia y es el nombre que me puso mi padre. Eso que te dijo, Chiqui, tengo un trabajito para ti, exactamente, justo para hacer esta primera peli. Bueno, Emma Suárez, ¿qué te viene a la cabeza con Julio Medem? Pues viene mi juventud. Sí, Julio forma parte de mi vida en un momento maravilloso en que un grupo de cineastas, ten en cuenta, yo creo que teníamos ahí 24, 25 años cuando nos conocemos y hacemos Vacas, que es aquella primera película que supone el encuentro, aunque Julio y yo nos conocemos en una serie de mediometrajes que produjo Elías Querejeta, y era un equipo rotativo, entonces los directores en otros cortometrajes hacían otros trabajos, ¿no? Producción, ayudante de dirección. Fue muy interesante aquello, se llamaba 7 huellas. Y Julio en su corto me pide que meta la voz en off en un programa que va a aparecer en su corto en televisión sobre las ardillas. Vacas, luego la ardilla roja, tierra. Y luego, al cabo del tiempo, me manda el guión de Vacas y lo leo y me quedé fascinada. Me pareció un guión muy original, muy especial. La verdad es que el encuentro con Julio fue muy, muy potente, muy mágico, y fue encontrar a alguien que hablaba, que tenía un lenguaje cinematográfico muy diferente a lo que se hacía en aquel momento. Y me di cuenta de que, me transmitía talento por todos los poros de su piel. Y ahí surge también el encuentro con Carmelo Gómez, con Carra Elejalde, en fin, una serie de profesionales que ahora son maestros. Claro, y ahora con perspectiva, cuando hablas de eso, ¿no? Se rompen las reglas del cine español en aquel momento, aparece nuevas voces, pues efectivamente Julio Medem con estas apuestas por un cine distinto que vincula el personaje y quiénes somos nosotros también con la naturaleza. Es un cine social, pero poético.
Ahora, con perspectiva, ¿qué crees que se aportó al mundo del cine? O sea, esa ruptura de la regla. Bueno, yo es que creo que en aquel momento surgen muchos cineastas que transforman la manera de hacer cine. Todavía se rueda en 35, pero recuerdo también que es una época revolucionaria en el sentido de que no había gente joven dirigiendo, ¿no? Los jóvenes directores se quejaban de que no podían salir adelante, no encontraban su lugar. Y entre ellos está Juanma Bajo Ulloa, está Alex de la Iglesia, está Julio, está Enrique Urbizu. Hay una oleada de directores, fundamentalmente vascos también, que surgen al mismo tiempo. Y empiezan a trabajar y bueno, es como un cambio generacional el que surge en ese momento. Has hablado de Carmelo Gómez, tengo un fragmento del Perro del Hortelano. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas, que si no desde aquí vuelvo a querer donde me quieren. Eso no, Teodoro. Advierto que Marcela no ha de ser. En otro, cualquier sujeto pone los ojos que en Marcela no hay remedio. ¿No hay remedio? Pues quiere vu señoría que si me quiere y la quiero, ¿han de aprobar voluntades? ¿Tengo yo de tener puesto a donde no tengo gusto mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela y ella me adora y es muy honesto este amor. Emma, hablamos de la valentía que tuvieron estos directores, pero y Pilar Miró atreverse a hacer una película en verso, El Perro del Hortelano, por la que nadie daba un duro precisamente porque era una peli en verso, y no solo se atreve ella, sino se atrevéis un equipo entero y luego fíjate lo que fue, ¿no? Pero cuando recibes el guión, no sé si te llama Pilar Miró para hacer esta peli, ¿cómo fue la gestión del Perro del Hortelano? Fue muy divertido porque, mira, yo estaba rodando con Juan Echanove una película que dirigía Pedro Costa, Una casa en las afueras, y Pilar llamó a mi representante para proponerme El Perro del Hortelano, y cuando yo me entero de que es en verso, me acuerdo de estar en maquillaje con Juan Echanove y decirle que me han llamado para hacer una película en verso, y yo no he hecho nunca verso, yo no sé hacer el verso. Y Juan me decía, Emma, tú sabes hacer el verso. Que no, Juan, que yo no he trabajado nunca en verso. Emma, tú eres actriz, tú sabes decir el verso, no te preocupes. Y yo estaba obsesionada porque él lo veía clarísimo y yo tenía bastantes dudas al respecto. Tenía tantas dudas que llamo a Pilar por teléfono Pilar, cuando preguntabas a alguien por Pilar, todo el mundo te decía Pilar Miró. No sé, había rumores en las habitaciones como si Pilar fuera una mujer tremenda y difícil, inaccesible, y no sé, y esto también te imponía porque no la conocía. Entonces llamé a Pilar y saltó el mensaje del contestador, de su contestador automático. Y empecé a dejar un mensaje: Pilar, soy Emma Suárez, me han dado tu teléfono para que me ponga en contacto contigo. Y de repente alguien coge el teléfono y me dice: ¿llamabas para hablar o llamabas para dejar un mensaje? Digo, bueno, ya llamaba para hablar, pero si salta el buzón de voz. Y era Pilar. A partir de ese momento estuvimos hablando como 1 hora al teléfono. Le pedí hacer una prueba, me hizo una prueba, pero ella tenía muy claro que quería que yo hiciera la película. A mí eso me sorprendió muchísimo y eso de alguna forma me retó a devolverle esa confianza. Uh-huh. Nos pusimos a trabajar el verso con Alicia Hermida. Fue mi maestra, fue la que me enseñó a decir el verso en El Perro del Hortelano. Alicia decía que yo tenía la ventaja de no haber trabajado nunca el verso, porque eso me hacía no tener ciertos vicios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que no estuvieras recitando, sino hablando en verso, ¿no? Que yo creo que es lo que refleja la peli, que los actores habláis en verso, no recitáis el verso. Y la conexión con Carmelo, que ha sido tu partner durante tanto tiempo. Carmelo le adoro. Le quiero muchísimo a Carmelo. Carmelo y yo, cuando hacemos El Perro del Hortelano, ya habíamos hecho Vacas y habíamos hecho La Ardilla Roja y acabábamos de rodar Tierra. O sea, habíamos hecho ya 3 películas juntos y nos encontramos en El Perro del Hortelano. Y después hemos hecho también una serie de televisión. Carmelo es un magnífico actor, muy potente. Es alguien con el que he vivido muchas situaciones, rodajes, momentos, y
y le quiero muchísimo, le admiro mucho como actor. Es alguien con mucha personalidad y es muy auténtico y me encantaría volver a encontrarme con él y trabajar con él. Le echo de menos. ¿Sabes? Cuando estuvo aquí de Gato Pardo, él dijo aquí que sí, que estaba pensando en dejar de hacer cine, que iba a hacer algunos proyectos de teatro, pero que el cine le había decepcionado por la nueva forma que había pues de hacer casting, de entender cómo era esta profesión, y que sí, y que iba a dejar de hacer películas para hacer proyectos teatrales. Sí. Bueno, ha hecho la serie de Elvira Mínguez, pero sigue haciendo la obra de Delibes, pero no le interesa. Yo fui a verle al teatro y no le gusta. Uh-huh. Carmelo no es muy flexible él tampoco. O sea, no es alguien que se vaya a adaptar a un sistema si el sistema no le convence. Prefiere no hacerlo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lo cual me parece muy respetable. Sí, también, exactamente. Hacer el teatro es mucho más complejo y exige mucho más a los actores, a las actrices, que efectivamente que un rodaje, ¿no? Estar encima de un escenario delante de un público en directo cada noche, tú lo sabes bien, porque tú hiciste también una apuesta bestial por el teatro hace mucho tiempo y dijiste, yo quiero también hacer teatro, ¿no? No quiero hacer solamente cine, porque lo que me llena también es esto. Es que el teatro es la esencia de nuestro oficio. Ahora también estoy haciendo teatro. Llevaba muchos años sin hacer teatro y necesitaba volver a hacerlo. Es un salto al vacío, es estar en contacto directo con la escucha del espectador, es un ritual, es un acto de entrega absoluta, y en esa entrega recibes también la escucha del espectador, y se pasa mucho vértigo, pero haces un viaje maravilloso desde que sales al escenario. Estás alerta constantemente, estás viviendo el aquí y el ahora, pase lo que pase con tus compañeros, pase lo que pase, ¿sabes? Se crea también una solidaridad muy potente entre los compañeros. En el cine hay redes, ¿no? Uh-huh. Hay una red siempre, hay un salvavidas. Siempre hay una segunda toma. Uh-huh. Ese tiempo es más corto, ¿no? La duración de un plano pueden ser 4 o 5 minutos, pero el viaje que haces en el teatro es fascinante. Y estoy muy contenta de haber encontrado el texto adecuado para volver. Es el texto que ha hecho la dramaturgia María Folguera, del Cuarto de Atrás, de Carmen Martín Gaite, una fantástica escritora que tenemos, y este año se celebra su centenario. Emma, traía la primera vez que ganaste el Goya, precisamente por El perro del hortelano, porque se da la circunstancia de que el premio lo presentan Marisa Paredes y Fernando Rey, con quien tú acabas de Fernando Guillén. Y entonces, bueno, solo se escucha Marisa Paredes, pero quiero que oigan los siguientes el discursito que diste. Y el Goya es para... Ay, Marisa. Emma Suárez por El perro del hortelano. Qué linda, Marisa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que habéis creído en mí, a todos los que me habéis votado. Sé que estaba difícil. Hay otras 2 compañeras que han hecho un gran trabajo también. Hay una actriz como Concha y una actriz como Ana, con la que empecé. Bueno, quiero dedicar este Goya a la persona que creyó en mí desde el principio, más que yo misma. Las ilusiones se pueden conseguir. El estar aquí se ha hecho realidad, y esto es gracias a Pilar. Gracias, Pilar. Las ilusiones se pueden conseguir, decías. Ay, qué jovencita. Ay, las ilusiones se pueden conseguir, claro que sí. Fue muy, muy emocionante. Es verdad que esa noche yo la verdad es que yo nunca pienso... O sea, lo de los premios es maravilloso, pero te colocan en un lugar como a la expectativa, que muchas veces son los demás, las personas que te quieren, los que están más deseosos de que tú te lleves esos premios, y sientes cierta presión y cierta responsabilidad de les voy a decepcionar si no me dan el premio, ¿no? Esa noche recuerdo que estaba mi madre acompañándome
Y recuerdo que Pilar acababa de venir a saludarme al patio de butacas. Dirigía Pilar la gala ese año y se acercó para decirme: ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? Sí, tranquila. Estaba convencida que se lo iban a dar a Concha Velasco, lo cual me parecía maravilloso porque Concha es una actriz a la que he admirado desde que era una niña. Y me sorprendió mucho que me lo dieran. Fue muy bonito. Vivía tu padre todavía, o sea, estabas acompañada de tu madre, sí. en la gala estaba todavía tu padre. Emma, yo no sé si es uno de los pocos casos yo creo, del cine español en el que una actriz se lleva 2 Goyas en la misma ceremonia, que fue lo que ocurrió luego en el 2017. Verónica Forqué también se llevó 2 Goyas. Qué fuerte fue eso, ¿no? Del 2017 decías, ¿pero qué está pasando? Sí. Cuando te lo dieron por Julieta y por La próxima piel. Y entonces cuando sabes la segunda vez dices, ¿pero qué está pasando? ¿No? Sí. Que eso debió de ser también bastante alucinante. Sí, fue también bastante alucinante, sí. Sí. Además, esa noche estaba acompañada por mi hermano Carlos. Carlos es director de arte y había hecho Los últimos de Filipinas. Estaba nominado también, me parece, sí. ¿no? Estaba nominado, sí. Entonces, el hecho de que me llevara yo 2, pues bueno, fue un poco egoísta. Le diste uno luego, llévate esta a casa. Me hubiera encantado repartir con mi hermano, la verdad. Bueno, ahora estás con esta obra de teatro de Carmen Martín Gaite, que ¿cómo ha sido ponerte sobre el escenario recuperando esta figura emblemática para la historia de la literatura y para la historia de las mujeres en el siglo XX español? Es una precursora, o sea, una de las primeras mujeres académicas, una de las primeras mujeres escritoras con nombre y apellidos. O sea, ¿qué ha supuesto para ti recuperar a Martín Gaite? Pues yo tuve la oportunidad de conocer a Carmen Martín Gaite hace muchos años porque rodé una serie de televisión que se llamaba Fragmentos de Interior, basada en una novela de Carmen Martín Gaite, y una de las escenas transcurría en El Boalo, en su casa familiar, en la casa de sus padres. Y allí, el día que rodamos, conocí a su hermana Anita y conocí a Carmen también. Carmen era una persona muy interesante, con muchísima personalidad, y te llamaba mucho la atención porque tenía una mirada escudriñadora, ¿no? Y me impuso mucho respeto, y al mismo tiempo veía que también era una mujer muy accesible. Y cuando me ofrecieron María Folguera y Raquel Camacho participar en el cuarto de atrás, primero me leí la función y me quedé fascinada. Yo conocía ya la obra de Carmen, ya había leído obra de ella, y fue, o sea, no tuve que reflexionar mucho la decisión de implicarme y de hacer este proyecto, porque me pareció un regalo. Bueno, querría, antes de despedirnos, hablar de Desmontando un elefante. Es la película que ahora podemos ver en el cine. Es una película de Aitor Echevarría. A mí me ha impactado bastante esta película, Emma, tengo que decírtelo, porque habla de un tema que yo creo que es absolutamente tabú, que es el alcoholismo dentro de la familia. Y luego porque me parece que Aitor aborda este tema sin complejos, o sea, de una forma muy real, muy realista, pero sin clichés, sin lugares comunes. Verdaderamente me parece una joya dentro de lo que he visto así últimamente, Desmontando un elefante. No sé cómo has abordado tú el personaje de esta madre alcohólica, arquitecta, con un buen estatus social, que vive esta adicción, que tiene esta adicción. No sé cómo te has preparado para hacer este personaje, si has conocido a alguien que tenía esta adicción, ¿cómo lo has hecho? Hemos trabajado, bueno, en ese yo cuando recibí este guión me pareció muy interesante la oportunidad de poder trabajar en un proyecto de estas características por el tema, ya no solamente porque habla de las adicciones, sino habla también de las dependencias emocionales. Las dependencias emocionales que se crean en una familia, en un entorno en el que hay un adicto, ¿no? En este caso la madre y la hija. El personaje de la madre, una arquitecta, también me gustaba la idea de romper ciertos estigmas, ¿no? El alcohol dentro de una clase social alta. Y también una mujer, porque se mira diferente a una mujer
adicta o alcohólica que a un hombre, ¿no? Todavía hay, seguimos sorprendiéndonos y mirando mal, ¿no? A las adicciones en las mujeres, es curioso. Y entonces, pues bueno, hablando con Aitor, con el director, que tenía muy clara la película que quería hacer, que llevaba 15 años preparando este guión, primero te sorprendes de que te llamen a ti, porque dices, ¿por qué? Qué suerte, ¿no? Qué suerte tengo también de afrontar este proyecto. Y después le planteo la necesidad de hablar con terapeutas, de hacer un trabajo de investigación, de hablar, de intentar acceder a centros de desintoxicación, a centros donde trabajan las adicciones, hablar con médicos, con pacientes, o sea, toda la información que pudiera recabar para interpretar este personaje, que en realidad la película comienza cuando esta mujer, Marga, sale de un centro de desintoxicación, o sea que el proceso que vamos a ver es el de reconstrucción de su identidad. No vamos a ver el proceso del delirio, el enganche y la sustancia. La sustancia no aparece en la película. Esto es algo también que me motivaba mucho, porque siempre vemos al alcohólico bebiendo en el cine. Bueno, Emma Suárez, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte, y qué música estaría sonando. El faro, tengo muy claro cuál es. Hay un faro maravilloso, se llama... está en la Costa da Morte. Por allí cerca rodábamos Julieta. El faro en el Cabo Vilán. Salí de allí diciendo, ostras, sí que es extraño este lugar. Galicia es un territorio lleno de leyendas y muy, muy especial. ¿Y con quién me gustaría estar? Sí, reencontrarte sola. Me gustaría estar allí con la persona que me acompañó en aquel momento que ya no está. ¿Y qué canción sonaría? ¿Qué canción sonaría? Pues podríamos poner alguna de Antonio Vega. El sitio de mi recreo, Azul, porque claro, la imagen y además estamos acompañada, el mar, el faro, Galicia, sí, vamos a poner Azul. La verdad que ha sido esta conversación un placer. Tenía muchas ganas de tenerte aquí. Yo también, Mara. La verdad ya tenía muchas ganas de este encuentro y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Mara. Un placer estar aquí a tu lado, charlando tranquilamente en estos tiempos en la que la velocidad nos arrastra. Disfruta de este momento en el faro, sonando Antonio Vega, acompañada de alguien. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Dejaba llevar por ti, no esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror. Azul,
vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar. Espera si no es por ti.